Vamos a ser claros, a todos nos gusta drogarnos bien, comer bien y tirarnos a Charlie Sheen, ¿no? Por ejemplo, ese es mi mito, ¿no? Es claro, tú con un grupo de mierda de música donde lloras a tus novias y eres de Tres Campos o de Colmenar de Oreja, pues claro, el sentido del indie lo prostituyes, ¿no? Tú eres Lori Meyers, estás haciendo la normal, pero llenas 5 días la Riviera. Pues yo el indie que se metan por el culo y viva la farlopa y viva el Palace y viva los Killers, ¿sabes? Entonces, claro, el problema del indie es que todos nos gusta comer bien y vivir bien. Y claro, ahí ya choca una serie de cosas. Y además, en la España del pelotazo, ¿qué hizo el Gürtel? Summer Case, dinero. Pues sacó todo el indie. El concejal de Colmenar de Oreja, del Festival del Grito de la película de Almodóvar, sacó, pues lleva 3 grupos indies, a uno de mi concejal, a uno de mi sobrino y monto. El Murcia Sound. O sea, esto ha sido toda una mezcla entre subdesarrollismo, falta de previsión, zonas VIP con buenos whiskies y indies. Entonces, claro, ya ha acabado todo. Y al final, ¿qué va a acabar todo esto? Esto va a acabar un poco con que vuelva a lo peor, ¿no? Es decir, vuelva ella a bailar sola y vuelva todo lo que realmente a este país le gusta. Bueno, vuelve Elefantes, ojo. Bueno, Elefantes, eso es lo peor. que eso ya es una cosa que me hunde moralmente y éticamente, ¿no? Que vuelvan Elefantes. Incluso, para mí ahora mismo es más indie Bunbury tocando por sitios de mierda chicanos, espaldas mojadas, en Albuquerque, me parece más indie que todo lo que nos están intentando vender. Un segundo. Jack Prongo, una cosa. me Tú tienes encantaría. una web que da mucha difusión a grupos verdaderamente, digamos que emergentes y demás, y tienes que lidiar además con sellos que son supuestamente indies, pero que también a veces tienen muchas ínfulas de multinacionales. Cuéntanos un poco qué está pasando en ese submundo underground. Pues, desde mi punto de vista, realmente lo que he podido apreciar hasta ahora que hay un intento de aprovechar lo indie como, ya ni siquiera como concepto difuso, sino como target al que llegar. Lo que comentabais un poco antes, no es el concepto original ni de lejos, porque no tiene nada que ver con España, sino un punto que aprovechar para convertirlo en una tendencia, en algo que enfocar un volumen de negocio. Y no tiene nada que ver con la música, ni mucho menos con interés cultural, ni nada por el estilo. O sea, desde luego es una etiqueta que ahora parece ser que vende, digamos que todo es indie. ¿En qué momento tú, que eres un sabio, se perdió el rastro del indie en España? Yo creo que hubo un momento crucial que fue cuando las cerveceras y las grandes compañías vieron que había negocio en una especie de corral de cabras en el que se juntan X miles de personas y entonces ven que hay un modelo perfecto para influenciarlas, ¿no? Entonces me da igual que sea el Benicàssim, que sea el Primavera, que sea, para mí son todos corrales de cabras, entonces se juntan miles de personas y las cerveceras, o quien sea. Y lo que nos gustan, ¿eh? Y, no, a mí no. Yo odio con pasión los festivales, es que no puedo, o sea, no puedo, es que no entiendo. Están bien, ¿no? ¿Sabes? Que cuando crees que vas a ligar con unas indies están bien. El problema es lo que dice el indie ya es un metaconcepto, ¿no? Es como el post-rock, ¿no? Que a nadie ya le gusta, pero se sigue intentando vender post-rock. No, es una etiqueta para vender, como puede ser calcetines o lo que sea. Crear un nicho de mercado de una manera reconocible que pueden identificar las empresas y les ahorrar de alguna manera pues el tener que hacer esa criba, ¿no? O sea, asocian indie con juventud, también con posibilidad de acceso a según qué economía, porque no es gratuito ni de lejos, hacer a un festival es caro. El indie es caro, no va a hacer cualquiera. Caro, ¿no? Porque te están vendiendo discos muy malos a precios muy caros, sí. A festivales a emborracharte. Por ejemplo, ir bien a Benicàssim, ¿qué cuesta? Pues te puede costar más que irte a las Maldivas. Claro, otra cosa así con 2 botellas de vino y unas bragas y un tanga, ¿no? Pues no, pero el indie exige cierto desembolso, ciertas marcas, necesitas... Ser un buen indie es caro. Pero también hay buen indie ahora, o sea, no todo no es postureo. No, claro, por supuesto. Yo creo que el indie acaba cuando acaba la autoproducción. Sí. O sea, el indie es la autoproducción, así de claro. En cuanto empiezan a meterse marcas, cerveceras o lo que te da la gana, gafapastrismo, no te da la gana. Y postureo, ahí se acaba el indie. Pero todavía hay gente que hace mucho indie. Todavía hay gente que saca 100 copias para venderlos a 100 personas que realmente quieren ese producto. Eso es el indie, punto. Y cuando se acaben esas 100 copias... Adiós. Hombre, vuelve la casete, ¿no? Vuelve la casete que ya es rizar el rizo del indie por detrás. Es decir, ahora que todo el mundo vinilo, pues yo saco casetes, ¿no? Y yo, grupos que hacen cosas, por ejemplo, Rafa Escan, que no es santo de mi devoción, el tío lo intenta, ¿no? Con un fanzine de 900 páginas con 500 referencias que no existe, no sé. Pero bueno, el chaval lo saca, ¿no? Eso es un verdadero indie. Eso es un verdadero indie, Rafa Escan. Un caballero del indie. Es un caballero. Hay verdaderos indies. De hecho, perdón. Que hay también un error en cuanto generacional, o sea, no es preciso para ser indie, ni mucho menos que acompañe lo que saques en un formato físico. O sea, tú puedes ser indie rodando un vídeo, subiéndolo a YouTube y siendo Justin Bieber, perfectamente. Que luego te fille una mayor, lo que fuere, que tengas el recorrido que tengas que tener, pero no deja de ser indie de sus inicios. Lo hacemos a la inversa, ¿no creéis que el punto de inflexión en el indie de España fue cuando RCA
hizo pensar a todo el público que los Planetas eran un grupo de música independiente. Sí, claro, los un Planetas, grupo de eso música no volverá, independiente. ¿no? Es decir, los Planetas, nosotras, el grupo del hermano de Soleil Blanc, de los Signes o del Inquilino Comunista. De esos lodos vienen estos, de esos barros vienen estos lodos, ¿no? Es decir, hubo un momento que la gente pensó que se podía forrar con el indie. Y el problema es que hemos llegado tarde al indie en el sentido de que, bueno, estos grupos estarán ahora, llenarán, pero yo al señor de Lori Meyers, de mayor, sin carrera universitaria y con un diccionario más pequeño que el de Canva, pues no le veo... Es decir, han buscado el indie su trabajo y se han jodido el resto de su vida, ¿no? Yo si mi hijo quiere ser indie, prefiero que estudie medicina, una ingeniería de teleco, algo que le vaya a servir de verdad. Vestir como... Es como lo decía Paco Martínez Soria, estos peludos le cortaban los pelos a bofetadas, ¿no? Pues Claro, es pero un es que poco... eso fue el principio del fin. O sea, Paco Martínez Soria fue un poco indie con los grupos que sacaba. Hubo un momento que había indie, pero yo me acuerdo la época esta de locura en la cual hubo gente que vio el indie como negocio. Ahí. Y hubo revistas y hubo no El sé mítico cuánto, Espiral, ¿no? y Que se- exactamente, justo. Cuando explotó la cosa, entonces el indie ya dejó de ser indie para convertirse en... De hecho, los modelos que siguieron fueron los mismos que la wea. Claro, O sea, claro, bueno, claro, que de hecho que hicieron un programa paralelo indie no significa nada. Hacían lo mismo que hicieron nosotros. De hecho, incluso ahora todavía hay independientes que juegan a las exclusivas. Murro Pilo, ¿no? No quiero hablar mal, pero Murro Pilo se cree que una discográfica indie la están cagando. ¿Cuántos discos de señor Chinaro deben tener ahí guardados, tío, pensando que esto iba a arrasar, ¿no? Es decir, el problema es que ellos aplicaron un concepto de mayor, de compañía grande, a grupos malos. Que les está saliendo bien, pero en una época que ya no se venden discos. Entonces, llenar la Riviera lo puedes hacer 3 años seguidos, como le ha pasado ahora a Lori Meyers, por repetir Molov, pero va a haber un momento en que no puedas tocar en los mismos 15 festivales todos los putos años, ¿no? Claro, ahí llega un momento que es que Amaral busca credibilidad indie, que a mí, Eva, no me caes mal, lo siento, Eva, no me caes mal, pero sí reconozco que por ir al Burry o que te guste en Red Cross no eres más indie. Tu grupo es un grupo mainstream, te has forrado, pues déjanos en paz, pero no intentes buscar qué es lo peor que ha pasado en este país. Voy a hacer buscar una credibilidad. cosa. Me jode tremendamente lo que voy a hacer, pero tenemos que cortar. Pero yo os emplazo esto, me ha encantado. Estoy realmente emocionado oyéndoos hablar y creo que deberíamos volver a retomar esto a base en un programa especial. Yo creo un que casi especial, maratón, quincenal maratón de horas y horas seguidas hablando sobre esto y oyéndoos Yo hablar. tengo una pregunta para el próximo programa. ¿Vosotros veis el futuro del indie también paralelo al de la sociedad? Es decir, ¿habrá un ERE en Love of Lesbian? ¿Echarán a alguien? Sí, está claro. ¿Habrá claro, un claro. ERE? Habrá un ERE en las agencias de contratación y habrá un ERE en la Riviera que quitarán la puta palmera y no hará nadie. Pero, Pero, ¿sabes lo que pienso yo? Pienso que el indie está tan prostituido que ahora lo más indie es ser super mainstream. O sea, que ha llegado un momento en el cual lo más gracioso, lo más indie no es gustarte Lori Meyers, porque eso ya es absolutamente... No, eso ya es un paro, eso ya está sino viejo. lo que es gustarte Bácara. sí, claro. O sea, pero eso el irte mundo gay, al el mundo gay lo extremo. ha adoptado mucho. Es decir, en el mundo gay siempre les ha gustado lo mainstream y lo han vuelto indie, ¿sabes? Entonces, Vamos a ir cortando Oye, esto porque si no nos agotáis en la temporada, pero eso la sería un primera y buen la punto de segunda comienzo temporada. para la de- próxima tertulia. ¿Ah, sí? Vamos a El hacer- mainstream como nuevo indie, Justo, pero justo, a saco. justo, exactamente justo. O sea, Pues nos emplazamos a eso. Muchísimas gracias y nos vemos próximamente con los mismos invitados. Así que estáis contratados. Vale, No sé pues cómo os claro. vamos a pagar. Haremos un Bueno, a crowdfunding mí con Mau, o lo que sea. con Mau. El próximo, claro, el próximo ERE que hagamos en Está Pasando irá para pagar los sueldos de nuestros Contertulios. Pagaremos millonadas como a los indies. Gracias. Hasta luego. Gracias. adiós. Hasta luego.